yace en las tinieblas. Lo devoran todo en la caída del sol. Desde el lugar, infante y guerrero continuaron en reposo bajo una tenue luz colada, mas, en su ausencia, regurgita un monstruo. Pequeño, pero que aún así, aferrado al mismo venero que su tipo de enjambre. Se abalanzó, sus dientes dirigidos en dirección a la garganta de aquel guerrero inconsciente, buscando clamar lo que por supuesto derecho, le pertenecía a él y a sus allegados. Pero, sin embargo, justo a nada de realizar su cometido, termina siendo empalado por el mismo hierro que conforma el puño de su víctima. Temerario Goku abre su ojo tras haber demolido bajo su fuerza aquella maldición, que osó con matarle. No tiene permitido bajar su guardia en ningún momento, inclusive durmiendo. Debe yacer alerta, si quiere seguir con vida. Sintiendo un peso anormal sobre su cuerpo, dirige la vista al origen de su extrañeza, y así fue como acabó estupefacto. Miró a esa pequeña, mas, no inocente Charlotte, dormir serena, usando su rodilla como almohada entre la tempestad del ambiente. Se encontró a sí mismo en aquella vista, había un reflejo allí de su yo pasado, una parte que, podría decirse, aún seguía atrapada en la época que creció. Y, aunque pareciera que tuviese el derecho de sentir pena de sí mismo, Goku rechazó la idea. En cambio, se encomendó a levantarse del pavimento. Prosiguiendo, hacia donde en un principio comenzó todo. Traga, y sigue adelante. Así, solo así es que quizás puedas. Goku X Jujutsu Kaisen, capítulo 4. Somnolienta al despertar, una desconcertada Charlotte deja clara su inconformidad al gemir de mala gana. Ahora abastecida de sus sentidos, con su tacto, notó que se apoyaba en el suelo, y enseguida se levantó. En el momento, antes de que pudiera cuestionarse a sí misma su situación, una voz se le anticipa, y le aclara su incertidumbre. ¿Despertaste, eh? No parecías haberla pasado bien en mi ausencia. Goku comenta, un leve atisbo de preocupación se escurre en sus palabras, mientras que en paralelo, devora sin piedad la manzana que yacía presa en su palma. Charlotte frota sus ojos, el diálogo del Saiyajin le adhiere vuelta al presente, pero a la vez, no hace más que adherirle más peso a la chica, el peso de alguien que ha abandonado todo, por una apuesta sin valor. Yo creo que, terminé dormida sin que me diera cuenta. Expresa al compás de agachar la cabeza y frotar su brazo, con decepción en su tono. Así fue. Corrobora Goku, durante un período efímero, se logra alcanzar como posa su visión en aquellos moretones presentes en ella. No le has contado a alguien de mí, ¿verdad? Sería problemático. Proclama, sin aparente ápice de importancia, su atención meramente alternaba del siguiente alimento alistado, que ya molía en sus fauces tras nada de haberse sacado del recipiente. No, nadie sabe. Responde ella, su poco ánimo cual denotaba en el habla, se sustituyó con una pequeña sonrisa que esbozó al verle, no parecía el de antaño, o por lo menos, contrastaba mucho su hambre con el guerrero frío que demostró ser, fue, gracioso. ¿Te gusta? Pregunta ella, el Saiyajin asiente complacido. Está rico, hace mucho no comía comida en buen estado. Te lo agradezco, niña. No mentía, lo cierto era que extrañaba comer así, porque pese a que fuese mera fruta lo que ingería, para él eso ya era mucho más de lo que pudiese llegar a desear, a fin de cuentas, solo consumía restos de alimañas e insectos hasta entonces. Charlotte. Corrige ella, y a lo dicho, con algo de duda repite el Saiyajin. Claro. Charlotte. Dime Charlotte, ¿de casualidad, no has notado cómo ocurren cosas extrañas en este lugar? Puede ser lo que sea, un mal augurio, un malestar, o incluso, muertes, desapariciones. ¿Has visto o sentido algo así? Quitando de lado lo que pasó la noche anterior. Inquirió el Saiyajin, adoptando un tono más serio al final de sus palabras. Palabras que chocaron haciendo eco en ella, como si de la nada hubiera obtenido una respuesta a la pregunta fundamental. De hecho, sí, han estado ocurriendo varias cosas desde antes que vinieras. Sobre todo ha habido muertes y desapariciones.
informa Charlotte, a lo que Goku, absorto por la intriga de lo soltado, contesta. Con que así es, parece que esta vez es uno grande el que se encuentra por aquí. Expresa mientras su vista se centra a la distancia, sus palabras fueron de mal presagio, no comprensibles para quien desconoce de la verdadera oscuridad, que de quien ha estado merodeando en ellas por años. ¿Qué? Expresa abstraída, sin embargo, esa duda pronto fue aclarada en aquel mismo instante. Las desapariciones de los niños, los adolescentes que fueron encontrados muertos en un cine, y luego los monstruos que aparecieron aquella vez con la llegada del Saiyajin. Sí, de alguna manera todo parecía converger en un solemne punto, aunque la naturaleza oscura del mismo no hizo más que evocarle a la chica un enorme desconcierto. ¿Hay uno más? Aparentemente se ha asentado aquí desde antes de mi llegada. No es como los demás que has visto, es diferente y seguramente, más peligroso. Goku anuncia, sin titubeos en la precisión de su análisis, tanto, que dejó un mal sabor de boca en ella. Pero, ¿cómo sabes eso? Le cuestiona Charlotte, y Goku, apartando la vista de la lejanía, responde. Por lo general, estos, espíritus, o monstruos, son de carroña. Se aferran a un lugar en específico y tienden más por gente miserable. Dijo, apretó el puño y se llevó una mano a su nuca mientras seguía hablando. Suelen dejar huellas de su presencia, pero yo no he visto nada de eso desde que llegué aquí por primera vez. Han sido solo las mismas basuras que me persiguen por la noche. Dice, con molestia al final, contrario a una respuesta, solo sembró más y más dudas en ella. Charlotte, durante un pequeño momento de su cabeza, no evitó cuestionarse sobre la vastedad, la verdad del mundo. ¿Y cómo no hacerlo? En menos de un día, todo lo que entendía y lo que no, colapsó. ¿Esta oscuridad, acaso siempre ha estado existiendo? Cuestionó ella en su mente. Si es así, ¿qué aguarda más allá de las tinieblas? Y entonces, luego de que tal pensamiento se formulara, un miedo inexplicable, primordial, se apodera de todo su ser. Como si en ese instante, hubiera dicho algo que no tendría que haber mencionado. ¿Pero por qué? Balbucea ella, con un nudo en la garganta estorbando su habla, estaba comenzando a sudar. Es percibida por el Saiyajin, quien frío y apático, responde a sus cuestiones sin escepticismo. Creía habértelo dicho antes. Dice él, sereno, se dirigió hasta la ubicación de la tapa del alcantarillado, con pasos lentos y acompasados, acapararon parte de aquel desconcierto. Del conocimiento, también hay consecuencias. Ya he visto cómo esas preguntas conducen a las personas, digamos que, no es de lo más agradable. Créeme cuando te digo que no quieres terminar así. Goku, nuevamente diciendo lo que anterior le advirtió, la detiene de seguir perdiendo su psiquis con tales indagaciones. Poco tiempo después, estando ya cernido en la alcantarilla, sin ninguna explicación, inserta una poderosa patada en la escotilla con un veloz movimiento. El repentino accionar toma por sorpresa a Charlotte, que retrocede con miedo, la lámina de metal se hunde hasta impactar bruscamente en el fondo del alcantarillado, haciendo accesible su interior. Hay cosas que simplemente no deben salir a la luz. Aunque, bueno, esta cosa no es precisamente eso de lo que te hablo, G. Se agachó tras hablar últimamente, disponiéndose a descender hasta el fondo del lugar mencionado, sin embargo, se detuvo en el momento que la voz de Charlotte se hizo presente. Te espera. ¿A dónde irás? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Vocifera Charlotte, sus ojos fijos en la figura del aquel responsable, Goku. Él volteó el rostro hasta su hombro, pero ni su expresión ni su ojo fueron visibles, solo aquella oscuridad en su semblante estaba presente. Espera aquí. Tengo cosas que atender. Respondió a secas, con un tono más autoritario que sonado solo frío, le impidió tomar represalia a Charlotte, estaba impotente, sin opciones resto a acatar a Goku ante un presunto peligro. No obstante, en ese lugar, en ese momento, donde no pudo hacer más que mirarle desaparecer, justo cuando él descendía hacia la oscuridad, pudo ver aquel extraño símbolo. Impregnado en su nuca, desbordando un torrente de sangre que untó toda su espalda. Quédate aquí. Y no te muevas.
Las pisadas resuenan con humedad. Nanami, adentrado en la pocilga de la quela de Fesio que había estado rastreando, camina al lado al desagüe, con el filo de su arma al frente. Estaba en las alcantarillas, sin nadie más que el eco del goteo de las tuberías, y de la nada, se detiene. Mirando fijamente a la oscuridad del abismo, a simple vista podría aparentar estar alucinando, sin embargo, poco después, algo se escucha provenir de aquel lugar. Vaya. Por un momento creía que eras Gojo, pero veo que no es así, es un alivio. Resuena una voz desde la corta distancia en la penumbra, y pronto, su apariencia se desvela, poco a poco a medida que deja atrás las sombras que cubrían su cuerpo. Se revela la silueta de un hombre, o algo parecido, parlotea con voz irritante y burlona, mientras observa a quien se dirige con ojos de tonalidades distintas. Su cabello era azulado, de un matiz ligeramente grisáceo, casi enfermizo, y su cuerpo, dividido con cada retazo que conformaba su piel, como si en el momento de su creación hubiera sido construido por piezas diferentes. Era una abominación, cuya existencia no hace más que burlarse de lo humano bajo sus vestiduras. Hoy quiero esmerarme, hechicero, así que espero que no seas débil, porque de lo contrario no tendré con quien experimentar, ¿sabes? Menciona arrogante, con una sonrisa que extendía sus comisuras de forma grotesca, e inmediatamente fue repudiada por Nanami. Cauteloso, mantuvo silencio, sin afán de conversar. Ya hace tiempo que ha concluido con el paradero de este ser, seguido sus huellas, no ha podido apresurarse a causa de Itadori, de otro modo su vida correría riesgo y eso era algo inaceptable. Pero, las cosas son diferentes ahora iría con todo lo que tenía, le daría fin a esto y regresaría con los demás. ¿Eh? ¿No hablarás? Estaba de tan buen humor hoy, es una verdadera pena que tengas esa actitud. Menciona, soltando una pequeña risa al compás de su burla, si su intención era provocar al hechicero, nulo fue el efecto que tuvo. Por unos momentos ambos comparten miradas, el semblante oculto bajo unas gafas, y la sonrisa vil de una descarada osadía colisionan. Así, dando pie al primer segundo de la pelea. Siendo Nanami quien toma la iniciativa, se abalanza vertiginoso hacia aquel con rostro cortado, arremetiendo en su contra con un poderoso tajo de su cuchilla. Por su parte, el ser de retazo se va del ataque, en el proceso, sonriendo incluso más de lo que parecía posible. Responde a la agresión de forma mutua, contraatacando con un golpe feroz hacia la cabeza que fue bloqueado a tiempo por el hombro de Nanami. Inmediato después de cubrirse, Nanami aprovecha y utiliza aquella misma brecha a su favor. Le jala de la muñeca, para seguidos instantes, conseguir someterlo bajo una llave implacable. Sin embargo, debió anticiparse con lo que estaba luchando, debió saber que aquello no era humano. ¿De qué demonios te ríes tanto? Cuestiona Nanami a las incontables carcajadas que salen de su enemigo, quien, más que sufrir por cómo le oprimían, parecía disfrutar del momento con total plenitud. Oh, entonces sí hablas. ¡Qué alegría! La cara cortada contesta, su entusiasmo contrastó tanto, que incluso Nanami se hartó de él y con una fuerza mordaz, le rompió los huesos del brazo. El crujir resonó solitario al hacer eco, solo para que, poco después de su cometido, sean más de aquellas risas irritantes las que recibiese a cambio. Dime algo, hechicero, ¿tú crees en el alma? Pregunta el ser de retazos, para nada afectado ante el destrozo irreparable que generaron en su cuerpo. Nanami, aunque serio y parecía no cedería con nada ni nadie, hubo aún espacio suficiente para la duda cuando escuchó aquella cuestión, esperando a ser respondida por él. Supongo que tendré que responder, pensando, Nanami se dijo. Creo en el alma. Afirmó, su respuesta dada complació a la cara cortada que asintió al escucharle. Respuesta correcta. Aunque tenue, murmura. Su ahora tono tornado peligroso, ligeramente pícaro incluso, omitiendo su actual incapacidad física completamente, como si ni siquiera fuera relevante en realidad. Solo para dejarte fuera de dudas. Te la mostraré. Habló en un susurro, y tan pronto después saliesen sus palabras, algo sucedió. Algo malo. Nanami pudo sentirse a sí mismo morir.
Lo sentía, algo esencial en él estaba siendo corrompido, cambiando sin que él así lo quisiese. Drenaba su fuerza y vitalidad a una velocidad alarmante, pero no de la misma manera a cuando alguien es atacado físicamente, porque si bien tosió sangre al instante, no sintió dolor, parecía que el ataque no iba dirigido a su cuerpo, sino a otra parte más en concreto. Inevitablemente, le dejó libre de su agarre, para posterior, deslumbrar una tercera mano que había brotado de su enemigo, hacer contacto con su estómago. Atacó inmediatamente, dispuesto a cercenar la inesperada extremidad que hasta ahora, desconocía su existencia. Pero, no logró hacer nada, pues antes de que su filo le alcanzara, él ya se había escapado del tajo con una velocidad superior a la de antaño. Se llevó la mano al estómago, sus comisuras ahora conjunto delgadas líneas de sangre desbordándose, no se esperó que su oponente brotase otra extremidad para causarle tal daño, admitió que fue una mala jugada por parte suya, mas, no algo que volviera a repetirse. Bien jugado. Piensa para sí mismo, pero principalmente, piensa en la posible causa del anterior suceso. Ese maldito desgraciado. Atacó mi alma. Mantuvo la compostura pese al daño recibido, no mostró señal alguna de cansancio o agotamiento, hacerlo delante de quien peleaba sería lo último sensato. Él le miró con burla desde la ahora distancia, sus ojos parecían estar imbuidos por la misma esencia de la locura. Una horrible atrocidad. ¿Te sorprendió que despegara de golpe? Yo soy capaz de cambiar la forma de mi cuerpo como intuirás. Habló, a la vez que, su extremidad sin reparo, anterior vez destrozada frente a la imposibilidad de volverse a sanar, ahora, volvía nuevamente a la vida. Estirándose, contrayéndose, cual completa burla para los ojos, de quien se supondría haberle invalidado para siempre. ¿Sabes lo que está pasando? No me estoy sanando, solo estoy haciendo el esfuerzo de mantener la forma de mi alma. Explicó, y Nanami, que aunque su expresión se mantuviese cautiva en la penumbra, se dejó ver el cómo apretaba con fuerza el agarre de su cuchilla. Quizás porque con solo esas simples declaraciones de su oponente, ya había entendido más de lo que éste le dijo en ese momento. El cuerpo se deja llevar por la forma del alma, siempre. ¿Lo entiendes, no? Cambio la forma del alma. Dijo, y con eso, en un acto completamente aleatorio, le arroja al hechicero algo que saca del bolsillo, lo cual, debido a la velocidad en la que fue lanzado, no dio tiempo a divisar qué era. Nanami amplió sus ojos, con los sentidos al máximo de su capacidad, vislumbra aquella línea geométrica. Se dibuja al instante en el objeto arrojado, a perfecta medida, un trazo tan único en su precisión como en su capacidad. Nadie más que él puede verlo. Consigo, el punto débil de su objetivo se expone para Nanami, y justo cuando la cosa estuvo por impactarle, con gran precisión, es dividido a la mitad por su cuchilla sin filo. Pero, algo no estuvo bien en su acción, así pareció serlo, porque seguido después, innumerables risas llenaron el ambiente. Él. Otra vez con la risa. Pensó Nanami, en paralelo observando el delirio de la cara cortada, reía y reía, inquietamente ajeno a cualquier cosa que le objetase. Nanami no halló razones para tal desagradable actitud. Vaya. En verdad no tienes ni idea de lo que acabas de hacer, ¿no es así? Como pudo, habló la cara cortada, sus palabras casi ahogadas por aquella misma risa irritante, cubría su boca en el vago intento de evitar que se siga oyéndose. Agradecerías si fueras directo con tus oraciones, por favor. No sabes lo mucho que detesto los acertijos enrevesados. Declaró el rubio, no estaba aquí para bromas, pero aunque así fuese, sabía que de igual manera no existiría forma alguna en que su oponente hiciese lo mismo. Y, cuando pensaba que las cosas no podrían ponerse más molestas para él, Nanami sería condenado por la desdicha, a una verdad que no estaría listo para conocer ni encarar. Con un movimiento sutil, realizado a medida con el afán de no entablar peligro, lo ejecuta la cara cortada para extraer nuevamente algo de su bolsillo. Siendo del mismo índole que la anterior cosa lanzada, Nanami le apuntó con su cuchilla. Y reafirmando su guardia, le deja claro a su delante que pagaría de volver a repetirse lo que intuía pasaría. Pero, no era así.
Al Nanami sentir la carencia de intenciones dañinas, al final decidió yacer. Relájate. Prometo que no te arrojaré nada esta vez, solo quiero compartir algo muy especial contigo. Me ha tomado mucho trabajo hacerlo para que lo vuelvas a matar, querido hechicero mío. Sin poder evitar dejar escapar una risa al final de su oración, comentó. Su respiración era densa, como si estuviese eufórico, emocionado por alguna razón, la expresión abstracta de Nanami parecía ser el origen. Cada segundo, cada pequeño instante de incertidumbre creciendo en el hechicero, quien, ni siquiera entendía de lo que hablaba o quería expresar, le excitaba sin igual. Estaba haciéndose con lo más que podía del placer de la intriga, prolongándolo todo lo que pudiese antes de los instantes finales, antes de lanzar la bomba que estaba a punto de soltar. Gozaría, en un hecho que dejaría su genialidad carente de duda, pero que para Nanami aquello, sería la peor de las noticias posibles. Porque aún siendo frío, mecánico incluso en sus acciones y pensamientos, con lo que su trabajo respecta, olvidaba que también era humano. Y cuando alguien más tuvo que hacérselo recordar, fue solo para sentenciarlo a una realidad, cruda, y lamentablemente honesta también. Mira. Asegúrate de observar con mucho cuidado. Musita en bajo, pero claro tono, con una calma que fue terrible frente a las circunstancias en las que eran dadas. En su mano, ahora estaba sosteniendo a la vista notoria, aquello a lo que se asemejaba, un rostro humano. Diminuto cual daba la talla de un dedo, las facciones inscritas al pie de la exactitud de una expresión agónica. Intuía que, lo demás del alrededor, era, su cuerpo, reducido y amasado a la comodidad del bolsillo. Pero, ¿qué sentido había en que le muestren un objeto así? Entonces comprendió. ¿Ves bien, verdad? Ahora dime, ¿quieres saber qué es? Curioseó a favor de Nanami, con una sonrisa tan torcida, que no dejaba ver el esfuerzo que hacía por ocultar su excitación. Hablaría nuevamente ante Nanami, quien pese aún en guardia, escuchaba atento a la cara cortada. Son niños. Dijo, feliz. Con el más marcado contraste que puede haber ante una declaración así, sonreía como un niño lo hace al estar divirtiéndose. ¿Niños? Explícate. Demandó, quien no entendía aún lo que balbuceaba, un mal presentimiento le invadió. Por favor, tú sabes, son niños humanos. Sus cerebros están menos desarrollados en comparación al de los humanos adultos, son menos complejos, y por ende, son más sencillos de hacer mutar. Menciona despreocupado, dando su retorcida explicación de las cosas, mientras de un lado para el otro, jugueteaba con aquello que yacía en mitad de sus dedos. Ahora, revelado como lo que realmente era. Un niño. Nanami, no tuvo palabras. Ni voz, ni nada. Si bien se ha mantenido callado siempre desde el comienzo del encuentro, no eran por las razones que se daban en estos instantes, por primera vez desde hace ya tantos años, titubeó. Su agarre flaqueó en la cuchilla, su expresión, antaño impenetrable, se avistó con sudor junto a la creciente y nueva forma que tomaba esta crueldad. Sería la primera vez que viese algo así. Una sutil probada, de lo que se resguarda en el otro lado. Hijo de perra. Insultó Nanami, pero él solo rió, observándole al detalle perfecto en su conflicto. Claro era que de ninguna manera dejaría ceder aquel ansiado júbilo, solo se le podía ser entregado por aquella expresión de Nanami, pues fiel consigo, sonreía sádico, como lo amerita su naturaleza al disfrutar de la agonía de los ajenos. Por ello, estaba lejos de quedarse solo allí. ¡Ay! Espero no haberte incomodado tanto con estas declaraciones, porque sabes, ahora eres consciente de lo que eres el asesino de un niño. Galardonado del más ruin desprecio hacia los humanos, comenta, divertido y siempre burlón, no hace más que escupirle al hechicero con cada palabra. Es una lástima, pobre. Pobrecito niño. Tal vez si no te hubieras precipitado en atacar lo que te lancé, hubieras encontrado otro modo. Continúa el anterior, sus palabras, más un ruido molesto para Nanami que cosa comprensible. Desde fondo resuenan decorativas con el malestar de Nanami, claro, quien ahora con la nueva información revelada, no podía serse capaz de voltear la vista del niño que había cortado momentos atrás.
Podría verse como cualquier cosa excepto lo anterior, pero, ¿y si él no mentía? En realidad, estaba claro que no. No fue nada el tiempo que estuvo así, ya que un ruido ajeno se le hizo presente, y le alertó del peligro. Cuando regresó para ver a la cara cortada, vislumbró una ingrata sorpresa aparte del mencionado. Había comenzado a moverse. La cosa, aquello que llevaba en sus dedos y que atrás también le arrojó la cara cortada, estaba de pie. Dotado de nueva forma y tamaño, rememora más a un demonio que un niño, pero a la vez, sin perder sus facultades de infante. Y le mira, enfrente de la cara cortada, le mira. Con ojos que estaban lejos de ser humanos. Aunque, ¿qué tan así era eso? Siendo tan débiles e innecesarios, ya no sé qué más hacer con ellos ahora que soy capaz de ir más allá. Cumplirán un buen propósito si los envío a matarte. Declara la cara cortada, y Nanami suelta un jadeo, apretando los puños y sin pensarlo reafirmando su guardia, otra vez. Muere por mí. Sí. Ve y mata a ese hombre. Susurra la cara cortada, a oídos del ahora nuevo ser que mutó a su antojo, depositando un suave beso en la mejilla del mismo. Muy diferente a como podría ser el afecto de una madre con su bebé, con su gesto, siembra una penitencia que no merecía en el infante, antes de que él mismo se abalanzara hacia el hechicero. Que también, es entregado a manos de la misma desdicha. Ahora, Nanami debe protegerse del asalto. Imbuido con el poder que le proporciona su propio ritual, aglomera la máxima de su energía maldita en su arma, e instantáneamente se trazan las líneas en su objetivo, ignorando a la vez, la voz interna que le gritaba que pare. Con la criatura aproximándose y su ataque alistado para ser asestado, surge algo entre medio que interrumpe su accionar, fueron, palabras de auxilio. ¿Pero de quién? Era la duda flotante, sin embargo, la respuesta estaba al frente, lo supo desde el principio, solo que no fue capaz de aceptarlo durante ese momento. Huele. Por favor. Apenas y comprensible, musita. Porque aún deformado, aún convertido en demonio y con su libre albedrío arrebatado, su misma conciencia yació a flote otra vez. Párvulo infante que hace tanto ha cedido, despojado de su forma a capricho de un monstruo, quien, ahora es asistido por él sin dudar. Sin duda, no existe mayor crueldad que hacer de un niño, un demonio. Mamá. Mamá. Quiero a mi mamá. Dice nuevamente el infante, llorando la ausencia de su madre, ataca en paralelo a Nanami quien duda en responder y se deja atajar. Aprieta los dientes, Nanami. Hartado de su situación, se defiende contraatacando, creyendo daría fin a la tortura de aquel infante, no podría equivocarse más. Su ritual desapareció, había desaparecido hace ya tiempo atrás que dudó. No estaba actuando como debería, pero para cuando se dio cuenta, su ataque siguió y asestó de lleno en la criatura. La sangre brotó fuerte, a gran presión desde el cuello. Nanami no solo ha fallado en la activación de su ritual, sino que mucho peor, ha fallado en darle una muerte pacífica a tal pobre criatura, quien colapsó agonizante al suelo, sus últimos momentos cargados del miedo y el desconcierto de no saber lo que realmente ocurría. Sentimientos que quedaron inmortalizados en su expresión congelada, para siempre instantes después de morir. Todo frente a Nanami. Él miraba su cometido, inexpresivo, mecánico, pero por más que intentara e intentara, no podría esconder nunca aquello fundamental de quien sí lo ve. ¿Qué pasa? Malquiere con su voz, la cara cortada. Presente con la pregunta de la apatía misma. La cara cortada. Lo contrario de ajeno. No por entenderle, por comprender, empatizar con cualquier cosa que ahora pudiese estar experimentando, sino, por el mero gusto que le daba verle así. Quien encuentra felicidad en la ausencia de la misma en la ajenidad, es él. Y sin remordimientos, sin nada que le incite a ceder un poco aunque sea, continúa hablando así. ¿Por qué tu alma tiembla tanto ahora? El hechicero. ¿No debería haber sido más fácil para ti matar a ese mocoso como el anterior? De hecho, estoy intrigado. Me pregunto por qué habrás desactivado tu ritual para matarlo. ¿Habrá sido la duda? ¿O? ¿Ja? Quizás no seamos tan diferentes después de todo.
Quizás, hayas querido haberlo hecho sufrir antes de acabarlo, ¿no es así? Como un asesino. Lo eres. Después de todo, ya has matado al otro sin remordimientos. Dilo. Di que te gustó matar a esos niños. Burlas incontables se manifiestan en su habla, se le acerca y se le acerca, con una mezcla del absoluto éxtasis y locura plasmada en su expresión, más enmarcada y potenciada, con sus risas y sonrisas. Vacilante, insinúa a no parar, hasta verle asfixiarse en el delirio, llevadero bien en su presencia, como en su mismo ser. ¡Ánimo! Repite conmigo. Soy un asesino de niños. Soy un asesino de niños. Soy un asesino de niños. El eco de la pegada rebotó notable en los recovecos del alcantarillado, y aquel báculo rojizo, nacido de la misma penumbra del afectado, ahora sabido, como ejecutor de tal descarga de fuerza. No pudo anticiparlo, y fue mandado a parar a la pared, junto con los escombros de la misma, ahora añicos, asfixiantes se aglomeran en él. La cara cortada. Ni él, ni Nanami, que desconcertado, solo pudo observar, el producto de aquello que no fue capaz de ver, nadie vio nada. Salvo a alguien. Algo, mejor dicho. Dada dicha corrección, teman a la bestia de un solo ojo, la hora era la exacta presente. Porque, más allá de las tinieblas, más allá, la oscuridad dejó de presentarse como lo que era, y cedió su forma al nuevo rostro concurrente. Como una muerte inaudible que llega para golpear la puerta. Con su arma roja, presente siempre en su agarre, incantable sea su origen. El monstruo con forma humana. Son Goku. Fin del capítulo 4.